aquí en el estrado y la primera fue con los payasos que vinieron, que me hipnotizaron y me durmieron allí. Soy el último de la fila, yo espero, no los voy a hipnotizar, pero de luego espero que no se duerman en este ratito que queda. Bien, a mí me gustaría, bueno, primero agradecer a la gente de Climántica, que para mí es un proyecto de referencia absoluto en educación ambiental, y ya son unos cuantos años lo que llevo en este tema, y estar aquí, ustedes como gallegos, la verdad que desde fuera se ve con otros ojos, no sé cómo, pero es una referencia fundamental en el ámbito de tecnologías y educación ambiental. Yo quiero empezar por la pregunta que tienen aquí en pantalla, que es si es posible hacer educación ambiental con las tecnologías de la información y la comunicación, si es posible hacer educación con algo tan frío y tan gris como son los ordenadores. A esta pregunta casi me han contestado los ponentes con las brillantes intervenciones que han tenido ahora, tanto el profesor Caride como el profesor Pozo. Lo que hace falta es primero saber lo que es la educación ambiental, saber los objetivos de la educación ambiental, y luego tener la segunda parte, el profesor Bouzan, que es la parte metodológica, o saber cómo explicar estas cosas y tener un modelo didáctico que lo sustente, ¿no? En principio, bueno, pues hay mucha gente que las tecnologías la ven, desde luego, muy de lejos, ¿no? Incluso países enteros que se verían, Irán o Irak o China, que dicen, tecnologías, no, por favor, esto, qué horror, ¿no? Y menos en educación, ¿no? Sin embargo, hay otra gente que está muy a favor, ¿no? Hay voces educativas que de alguna manera defienden esto a capa y espada, ¿no? Y dicen que esta revolución tecnológica va a suponer pues, casi la muerte del profesorado. Eso se iba diciendo hace ya mucho tiempo, desde que se apareció, yo creo que casi la imprenta, ¿no? Aparecieron luego los cassettes, no sé si se acuerdan ustedes, que tú te dormías con el cassette y ya aprendías absolutamente todo, la televisión, con diferentes tecnologías. Y aquí parece que también. Mi humilde opinión no es que va a haber cambios, se están produciendo cambios sustanciales, algunos hermosos, pero tampoco va a cambiar tanto. De hecho, los 700 personas que han venido casi seguro van a tener trabajo de aquí a 5 años. Entonces, bueno, pues el problema que yo veo en principio es la falta de investigación. En la relación que existe entre educación ambiental y tecnología de la información y comunicación no está muy pisada. Así, hay mucha investigación en lo que es educación en general, en nuevas tecnologías, en otros ámbitos, pero de luego estos dos ámbitos que estamos tratando ahora no es tan fácil encontrarlo en la literatura científica. Y esto es un problema porque a la hora de nosotros como profesores, a la hora de tener una referencia en la que se fundamente, que nosotros podemos guiarnos a la hora de elegir un producto educativo, pues nos cuesta. ¿Es Climántica mejor que otro proyecto que haya por ahí? Bueno, pues a lo mejor hay mejores proyectos por ahí, ustedes no lo conocen o no se lo han comentado o no hay estudios que lo verifiquen. Y esto es algo que hay que pensar, ¿no? Por otro lado, bueno, nosotros por un grupo de trabajo en la Universidad de Granada nos tomamos la molestia de preguntar a educadores ambientales, gente que estaba trabajando la mayor parte de su tiempo en educación ambiental, pues si la relación que había entre las tecnologías y la educación ambiental. Fíjense que en principio hay un 37% de estos profesionales de la educación ambiental son bastante experimentados en lo que es las tecnologías, la utilizan habitualmente en su vida cotidiana pues, para cosas muy sencillas, para mandar mensajes, para ver vídeos, para comunicarse con sus amigos y poca cosa más. Sin embargo, cuando le preguntamos si aplican las tecnologías a su tarea educadora, a su tarea como profesional de educación ambiental, pues ya no son tantos, y aquí aparece un 14%. Podemos ir un poco más allá. Y si le preguntamos, en este caso, bueno, pues si las TIC son importantes para ambientalizar el currículum o para que efectivamente se creen hábitos, pues efectivamente lo son. Por lo tanto, fíjense que, por un lado, hemos dicho que utilizan bastante la tecnología, por otro lado, hemos dicho que el 14%, solamente el 14% son los que la aplican en su tarea, pero sin embargo son muy conscientes de que esa tecnología es útil. Por lo tanto, aquí hay algo que chirría. Ellos mismos dan la explicación. Ellos dicen que, bueno, pues no tienen formación suficiente, les falta formación y de alguna manera no saben qué hacer. Y un poco ahí en tono con lo que había comentado el profesor Bouzan, ¿no? Hace falta formación, evidentemente, es algo muy importante y aquí ustedes saben de ello porque están aquí ahora, ¿no?
Además, si seguimos preguntándole, fíjese que no pertenecen a un foro de debate. Los foros, que son un entorno formativo magnífico, donde se pueden contrastar orientaciones y se pueden bueno, pues saber si están haciendo cosas, qué están haciendo otros compañeros y sacar recetas, que es algo que comentábamos antes, que es algo muy nuestro, que nos intenta buscar qué es lo que están haciendo otros para ver si yo puedo sacar algo de ahí, ¿no? Bueno, pues no pertenecen a ningún foro de debate el 64%. El 95% ni siquiera sabe lo que es un proyecto colaborativo, o sea, ni lo sabe, ¿eh? Que los proyectos colaborativos son probablemente una de las herramientas más resultonas a lo que es las nuevas tecnologías. Es algo que difícilmente se puede sacar tanto partido con la enseñanza presencial. Las herramientas TIC y la web 2.0 veremos que son precisamente unas herramientas magníficas para este tipo de trabajo. Bueno, pues el 95% de educadores ambientales de nuestra muestra ni idea, no saben ni siquiera de qué va eso, ¿no? Pero otra también herramienta web 2.0, que son los blogs. Bueno, pues el 75% no utiliza blogs. Fíjese que ustedes todos lo utilizan. Bueno, pues a lo mejor a ninguno de ustedes le he preguntado. Pero es que el 95% de la gente que se dedica a esto no lo sabe. O sea, ustedes son pioneros absolutamente en este tema. Bueno, pues fíjense, si sacamos una gráfica de Internet, de Woodmetrics, el porcentaje de los blogs sobre educación ambiental, o sobre el término, en este caso en inglés, para ver cómo se lo montan los yanquis, fíjense que es prácticamente nimio. Estamos hablando de un porcentaje en castellano, educación ambiental, la tienen ustedes en naranja, pues de 0,005% del movimiento. Por lo tanto, muy poco movimiento de educación ambiental, y si hacemos lo mismo con educación para el desarrollo sostenible pasa exactamente igual, prácticamente inexistente en la web. Y esta gráfica que tienen ustedes es algo importante. Fíjense que la mayor parte de la gente que estamos en Internet habitualmente somos mirones. Estamos mirando todo el rato. Yo tengo la experiencia con el proyecto EcoUrban, que es un proyecto muy doméstico. Yo recibía todos los días 30, 40 correos de gente pidiéndome cosas, pidiéndome materiales, pidiéndome subvenciones, pidiéndome. Pero tú pedías colaboración, eso es bastante más complicado, ¿eh? La gente colabora poco. De hecho, esta ley del 9091, los 90% somos mirones, el 9% son gente que copia y pega y que hace un poquito, bueno, pues reestructura el conocimiento, lo adapta un poco a lo suyo, pero solamente, fíjese, un 1% son creadores. Si hiciéramos aquí grupos, pues se quedaría un grupito de 3 allí probablemente y serían los que hicieran algo. Los demás tenemos todos, la mayor parte allí puestos, que somos los que miramos, ¿eh? A lo mejor aquí no, porque efectivamente ustedes son muchos y además saben mucho también, ¿eh? No, en este sentido, bueno, pues los educadores ambientales, a mí me da la sensación de que estamos mirando, o cuando hicimos este pequeño trabajo, de que estamos mirando para otro lado, o por lo menos nos habíamos anclado en el pasado con otro tipo de tecnología que quizá pues no sea tan efectiva. Fíjense que nosotros tenemos planteamos una hipótesis que los educadores ambientales estaban muy basados en el medio. Entonces, todo lo que no tuviera de intervención directa en el medio, pues se le daba un poco de yuyu. Probablemente sea una pequeña travesía del desierto, es decir, lo que creo que está sucediendo en este caso, hasta que los nativos digitales no tomen el poder educativo, pues nosotros tenemos la angustia de que todo es nuevo. Entonces, el problema es que cuando nuestra generación, de alguna forma, pues ya hayamos dejado nuestra tarea docente, vendrán otra gente que sí tienen asumido que las tecnologías no solamente son necesarias, sino que además saben utilizarlas y nosotros habremos enseñado ese camino. O sea, nosotros estamos precisamente aprendiendo porque está en pañales. Parece que lleva toda la vida, pero es que el Facebook lleva 4 años funcionando y parece que esto es que lleva toda la vida con nosotros algunas herramientas. Google ha nacido hace muy poco tiempo, ustedes lo ven, ¿no? Bien, pues en este debate de tecnología, si no, pues depende, ¿eh? Lo han dicho, no voy a pisar con lo que ha dicho el profesor Buzán, pues depende de muchas cosas. Yo puedo hacer con el ordenador muchas cosas, yo puedo hacer chorizo con el ordenador, y aquí lo tienen, lo hago una parrilla estupendo, poco hecho, muy hecho, y lo puedo hacer perfectamente, pero de eso no se trata. Y sin embargo hay gente que en educación siguen haciendo lo mismo que hacían sin ninguna variedad. Con el potencial tan enorme que tiene las tecnologías, se siguen utilizando en muchos casos y en estamentos, digamos, de relevancia, para hacer exactamente lo mismo que hacían.
cursos de nivelazo, de que cuestan un pastón, de estos de máster increíbles, en distancias súper internacionales, lo que te hacen es pasarte PDF y tú imprímelo, estúdiatelo, que luego te hago un examen. Eso, cantidad industrial. Entonces, eso no sirve para nada, evidentemente, y habrá que hacer cosas nuevas, ¿no? Evidentemente, las nuevas tecnologías tienen, bueno, si nosotros seguimos con el mismo modelo, por mucha tecnología que pongamos, la verdad que no va a hacer nada, sino incluso la puede empeorar, ¿no? Las cosas están cambiando, efectivamente, están cambiando mucho, ¿eh? Estamos en un momento de crisis, se están buscando vías alternativas para desarrollar las vías, precisamente las autopistas de comunicación, pues son una forma de salir de esa crisis. Tenemos, por lo tanto, cambios en la sociedad en general, tenemos cambios en la escuela, y eso lo vemos en la escuela 2.0, que son, plantéenselo usted a los profesores de primaria que están recibiendo ahora los ordenadores en clase, con la angustia que tienen los pobres de qué van a hacer con esa cantidad de ordenadores, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos problemas también, cambios sustanciales, cambios medioambientales de primer orden. Los cambios de la sociedad, los cambios en la escuela y estos cambios dramáticos en el medio ambiente nos tiene que hacer de alguna manera, o nos tiene que invitar a lo que es la reflexión. Esta reflexión, bueno, pues nos tiene que cambiar, tenemos que cambiar un poco de hábitos y sobre todo los malos hábitos. Y uno de los hándicaps que tenemos, los que dedicamos a la educación ambiental, es que estamos un poco también anclados en el pasado, lo decía antes, pero siempre que se habla de educación ambiental se habla de Tbilisi, no sé si lo conocen ustedes, pero es donde se inventó el término de educación ambiental, y en cualquier libro de educación ambiental va a ver el rollo de Tbilisi, que se reunieron allí, que se inventaron y todo esto, ¿no? Bueno, pues seguimos un poco planteando las mismas cosas. Me ha gustado enormemente la intervención del profesor Caribe, que bueno, pues, efectivamente le ha dado la vuelta, que es lo que yo venía a decir ahora. Hace falta darle la vuelta a Tbilisi para decir otras cosas, ¿eh? Es absolutamente fundamental. Y en el momento que nosotros seamos capaces de darle la vuelta al año 77, sepamos que estamos en el 2010, pues las cosas se verán de otra forma. Y se verán de tal forma que pasaremos de estar en una nube, de estar mirando para otro lado, de estar en otro tiempo, a probablemente lo que se llama ahora el cloud computing, o estar en la nube, que es otro término también muy actual con la web 2.0. Bueno, pues esa nube, ese cloud computing, es precisamente la web 2.0, que es donde lo que yo venía a hablar, que al final le he contado un rollo que no tiene nada que ver con esto. Bueno, pues la web 2.0, hay una definición en la enciclopedia, en este caso en la Wikipedia, que dice que es, bueno, pues la segunda generación de web basada en comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como son las redes sociales, los blogs, los wikis o las folksonomías, y que fomenta la colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios. Precisamente son estos usuarios que dejan de ser gente normal para ahora ser superusuarios, ¿no? Lo decían algunos medios de comunicación, la famosa portada de personaje del año que hacen en el Time, que lo tienen ahí, en el enero de 2007, el personaje del año era un espejito, salía un espejito, un ordenador con un espejito que te reflejaba esto. Bueno, pues tú eres el personaje, porque tú, como usuario de Internet, eres el protagonista del año. Ese momento, en 2007, es cuando propone Time que el usuario es el rey. Y es precisamente el usuario ya no es un mirón habitual, sino que además de poder ver, además de consumir conocimiento, lo que puede es producir conocimiento. Y ahí es el paso definitivo, ahí es el paso precisamente y el aporte que nos da la web 2.0, ¿no? Ese consumidor, ese usuario deja de ser usuario habitual para ser un prosumidor, como tienen aquí reflejado, un productor, consumidor de conocimiento. Aquí tiene, bueno, reflejado cómo se hace. En principio tenemos el webmaster produce y los demás consumen en la parte superior del dibujo, y ahora tenemos con la web 2.0 en el que el webmaster produce, otra gente, los usuarios contribuyentes producen, y hay una serie de gente que puede producir o consumir conocimiento al mismo tiempo, ¿no? Y ese es el paso definitivo. La analogía se puede hacer con la termita como insecto pues, primitivo, simple, con un sistema nervioso muy sencillo. Ella sola se moriría de pena si son iguales, pero son precisamente las relaciones que establece en el termitero las que hacen que haga cosas muy especiales, ¿no? Precisamente es el todo, mayor que la suma de las partes, y este es un poco el reflejo de la web 2.0. Fíjense que Spivak propone que la web
evoluciona cada 10 años, y yo estoy dando aquí una charlilla, pero cuando ya de la web 2.0 no hay que hablar. Fíjense que aquí en el año 99, en el 2009, terminó la supuesta web 2.0 y estamos en la 3.0, que es la web semántica. Por lo tanto, esto ya es muy antiguo. Hay muchas cosas que se pueden hacer con la web 2.0. Primero es precisamente que todo se hace desde el ordenador, pero no instalado en el ordenador. Las antiguas aplicaciones se hacían directamente desde el ordenador, hay que instalarlas, pero ahora todo está en la red, en la nube. A partir de ahora todo se hace mucho más sencillo. Antes era pasmosa la dificultad que había para hacer una página web y ahora se hace en segundos. Continuamente están la gente probando, ya no hay beta tester como se hacía antes casi, sino que ahora todo el mundo prueba y hay contraste de lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal, y por otro lado al mismo tiempo favorece un poco, se abre con el código abierto, pues se facilitan más esta tarea. El software es multidispositivo, de manera que se puede acceder desde el teléfono móvil, desde casa, desde el trabajo, desde cualquier lado, y al mismo tiempo, bueno, pues hay unas licencias especiales que son las licencias Creative Commons u otras parecidas que liberan la propiedad intelectual, que es otra polémica que hay en cuestiones de Internet. Bueno, te lo dejo un poquito. Hay más participación, hay más contenidos generados por el usuario, hay también más inteligencia colectiva, precisamente por esas relaciones que decíamos de la web como termitero. Hay además, por otro lado, más disensión, lo que hace en algunos casos dificulta también el aprendizaje, porque hay saber buscar es absolutamente definitivo en esta era que nos ha tocado vivir. Y luego muchas herramientas y más recursos para los usuarios. Si nosotros vemos al final, lo que tenemos es una pléyade de utilidades enorme, muy fácil de utilizar y que nos permiten trabajar de muy diferentes formas. Hoy en día lo que se trabaja, bueno, pues todos nosotros, la forma de aprender, sobre todo los mayores, es a través de lo que se llama ahora los PLE, ¿no? Los Personal Learning Environments, los entornos personales de aprendizaje, en los que no es más que un entramado de utilidades web 2.0 en el que nosotros aprendemos. Y si estamos ahí, tenemos muchas más posibilidades de aprendizaje, y si no estamos, nos va a costar más trabajo. Bueno, pues la web 2.0, lo comenta Paul Graham, que es un gurú, dice: con la web 2.0 Internet ha llegado a su fase adulta y está siendo utilizada como originalmente era intencionada, para poner en contacto a la gente, para compartir información y como expresión de la inteligencia colectiva de la humanidad. Bueno, pues a mí me gusta mucho, en este caso, y retomando un poco lo que es educación ambiental, aunque se sale más de educación social, es un ejemplo de web vivienda. Esto empezó con SMS, en los que se reivindicaba la vivienda digna. Bueno, pues a través de los SMS luego se crearon una red a través de wikis y blogs que se establecieron una serie de conexiones entre ellos que son muy parecidas a las que establecen en la sociología de las asociaciones no gubernamentales. Estaba completamente apartada de lo que son grupos políticos y de esta forma se salió a la calle. Hay intervención ciudadana, hay asunción de que hay un problema y hay intervención, que es un objetivo de la educación ambiental. El potencial para luchar contra el cambio climático es enorme, yo no puedo extenderme, además ya me he pasado de tiempo, creo, me quedan 2 minutos para los 20, y bueno, pues como muestra, herramientas de comunicación, esto ya lo saben ustedes, así que no voy a quedarme mucho tiempo. Herramientas de comunicación, bueno, pues hay muchas, aquí les pongo un ejemplo, yo estoy suscrito a algunas de ellas, en este caso Foro Málaga por el Clima, que es una asociación que yo pertenezco, Educación Ambiental para el Cambio Climático, hay una enorme cantidad de posibilidades. Más posibilidades hay, sin duda, son en NIN o en Facebook, y en todo este tipo de utilidades, en lo que ustedes teclean simplemente educación ambiental o cambio climático, les salen cientos, literalmente, de posibilidades de grupos que discuten sobre estos temas, ¿no? Algunas son francas estupideces, pero otras funcionan muy bien. Además, bueno, pues hay campañas, que eso se sabe, Greenpeace lo sabe hace mucho tiempo, es una utilidad de primer orden, hay campañas muy mediáticas como la Hora del Planeta y otras más discretas, pero es una herramienta magnífica. Por otro lado, el trabajo colaborativo es muy interesante, les invito a que trabajen, es un tema que a mí me apasiona y que fundamentalmente el ENO, que es un pueblecito finlandés, son para mí el grupo de referencia, pero luego hay algunos más, ¿no? Hay otros para buscar información, los que se puede buscar y además plantar árboles o ahorrar energía en la mitad. Por otro lado, hay directorios, hay enciclopedias, hay información dirigida a través de la web Quest, que ustedes conocen y que seguro que han trabajado en ella.
hay formas de expresarnos a través de los blogs o los vídeos, se puede ordenar información y ya se pueden diseñar materiales, simular y modelizar a través de proyectos y por último gestionar nuestras clases o bien crear entornos de aprendizaje. Y me perdonan ustedes. Sí hay una parte, todo esto hay que hacerlo con reflexión, o sea, no se puede uno tirar de la bicicleta o tirarse al agua y directamente hacer las cosas como activismo, hacer por hacer. Hay que saber lo que se está haciendo, la educación ambiental es un ámbito distinto a otros y tiene unos objetivos muy claros. Bueno, pues, ¿qué factores deberíamos nosotros tener o considerar a la hora de promover una iniciativa Web 2.0 orientada a la educación ambiental? Quizá no sean los de otras materias o otros ámbitos de conocimiento. ¿Cómo evaluamos nuestras propuestas educativas en estos ámbitos que muchas veces hacemos, pero no evaluamos? Yo creo que en definitivo la educación ambiental carece mucho de o la educación en general, de reflexión en este sentido. Y luego muchas veces se gasta mucho dinero, muchísimo, de hecho hay propuestas en las que se ha invertido enorme cantidad de dinero, pero que luego no sirven para nada. Hay propuestas educativas muy discretas, muy humildes, de profesores que son con una carga pedagógica enorme, sin embargo hay proyectos que no tienen base pedagógica ninguna y que cuestan muchísimo dinero, ¿no? Bueno, pues ¿dónde deberíamos ir? Tendríamos que plantear quizá, bueno, pues formación, más evaluación, favorecer criterios de calidad que nos sirvan para sustentar nuestros proyectos, hace falta favorecer la participación que decíamos antes, intentar que los materiales que se hagan sean de libre difusión, que todos podamos utilizarlos, no os cortéis a la hora de compartir con vuestros compañeros. Y luego, bueno, pues favorecer esa usabilidad y disminuir la brecha digital. En ese sentido, me quedo con una cosa solamente, que es simplemente el compartir. Yo creo que es absolutamente fundamental. La web 2.0 tiene sentido si ustedes son usuarios con capacidad de compartir, si no, se cae por su propio peso. Antiguamente se aprendía para poder participar, sin embargo, hoy hace falta participar para poder aprender. En esta participación, bueno, pues volvemos a este diagrama. Vamos a intentar que esa ley 9091 pues sea, en este caso, 1990, ¿no? Vamos a volver a darle la vuelta al tema y vamos a intentar que los que participamos seamos la mayor cantidad posible. En ese sentido, no perdamos el norte, lo acaban de decir ahora, en última instancia está muy bien la tecnología, pero luego siempre será importante algo que decir, alguien hay que contárselo y de luego saber cómo hacerlo. Muchas gracias.